Muy interesante la charla recién con la periodista del diario Clarín, Mariana Iglesias, donde nos hizo un panorama sobre los artículos que ella viene escribiendo en relación a la despenalización del aborto que está desde hace unos meses en el Parlamento argentino y el miércoles seguirá en el Senado. Y para continuar estamos con una destacada personalidad del campo de la sexualidad, de la medicina, que entiende muchísimo desde hace años, desde la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer, y ella es la doctora Mabel Bianco. Buenas noches, doctora. ¿Me escucha bien? Escucho un poquito bajito, vamos a ver el tema del retorno. ¿Ahora? Ahora se escucha mejor, sí, perfecto. Doctora, arranco con lo que ustedes publicaron, que dice: por día 300 adolescentes menores de 19 años se convierten en madre en la Argentina. ¿Qué me puede decir para ampliar este concepto? Bueno, esta es una información basada, es de UNICEF, está basada en los registros de nacidos vivos que hay en el país. Eso creo que corresponde al año 2015 o 2016, ahora no me acuerdo bien. Y bueno, esto nos está llamando la atención, que es una cifra alta, por no decir muy alta, que nuestro país no solo no disminuye el embarazo en la adolescencia, sino que aumenta, y que en ese aumento está aumentando en las edades más pequeñas, es decir, las menores de 15 años. En estas niñas nosotros consideramos que estos no son casos de decisión, sino que han sido abusos, o digamos abusos sexuales o violaciones, ya que ellas se entiende que a esa edad, menores de 15, no tienen capacidad de poder decidir, ¿no? Y de poder consentir una relación. Entonces, bueno, esto es algo que es preocupante, porque cuando uno averigua con estas niñas madres, bueno, la mayoría de ellas ni se dio cuenta que se había embarazado, no sabía, no tenía ningún conocimiento, no tenían formas de cómo ni siquiera prevenir algo que ni se imaginaban. Por lo tanto, esto nos está indicando desde falta de educación sexual integral, falta de una sociedad con padres, con personas mayores que puedan informar a chicas y chicos, una sociedad muy llena de información, pero vacía de capacidad de transmitir esto con alguna profundidad y con alguna certeza y con alguna capacidad de que sea buena información. Entonces, bueno, nos da una idea de cómo estamos dejando a chicas y chicos librados, digamos, a esa mala información y a esto que después termina en embarazos que no quieren, que no han buscado y que, bueno, les cambia la vida, ¿no? Claro, doctora, yo antes de meternos en el tema de debate de esta semana en el Senado, abrí el programa con la Ley de Educación Sexual Integral, que ya está pronta a cumplir 12 años de su aplicación. En relación a eso también hay una responsabilidad política, ¿no?, de los ministerios de educación de Nación y de las provincias en su incompleta implementación. Total, no puede ser. Hemos estado perdiendo el tiempo, se ha capacitado docentes, todo, pero lo que falta es la vocación política, y no digo de partido político, digo de los gobiernos. La decisión política de los gobiernos a nivel provincial, a nivel nacional, a niveles locales, aunque las escuelas en general son de dependencia todas provinciales y algunas pocas del nivel nacional. Pero el nivel nacional no hizo lo que tenía que hacer, que era usar el Consejo Federal de Educación para discutir esto entre los ministros, plantear, bueno, cuáles son los problemas, ¿por qué? Porque hay algunos ministros que se resisten a implementarla y lo dicen, pero la mayoría se resiste a implementarla y no lo dice, pero lo hace. Entonces, bueno, aquí no ha habido un ministerio nacional que se ocupara, que estuviera encima de esto, y los gobiernos provinciales que no les interesó para nada. Así que bueno, este es un tema que
que nos debe de preocupar y que ha tomado tal vez una mayor relevancia a raíz de esta discusión del aborto, porque ahora todos los que antes decían que no, que la educación sexual era para meterle ideas a los chicos, qué sé yo, ahora están en contra del aborto, pero se dieron cuenta que había que prevenirlo, y que para prevenirlo la educación sexual integral es buena. Bueno, por lo menos avanzamos en eso. Sí, seguro que siempre hay avances, perdón que le interrumpo, pero en algunos lugares ni siquiera se hace, digamos, la charla biológica, si se quiere, de la educación sexual o desde la perspectiva de los anticonceptivos, ¿no? Ni qué hablar de la perspectiva de género o como hablábamos recién de la cuarta ola del feminismo con Mariana Iglesias. Como que no cumplen ni siquiera como lo más básico de lo básico en las escuelas. Sí, tal cual, tal cual. Entonces, bueno, estamos, la verdad, que mal en ese sentido, y esto creo que es una de las cosas, eso es algo bueno que tiene el proyecto de ley que llegó a Senado, porque ahí en las últimas dos artículos justamente le da a los legisladores, senadores y diputados la facultad, o les pide, les exige, yo diría, no les exige, pero se las da y que la tiene que asumir, de monitorear y evaluar la implementación de la ley de educación sexual integral y de salud sexual y reproductiva periódicamente, y además dice, bueno, que se cree una comisión bicameral. Y esto es muy importante, porque entonces no es que solamente ellos van a hacer una ley, ellos van a estar velando para que la ley que hicieron se cumple, se implemente, se vean qué problemas hubo, bueno, porque a lo mejor hay que corregir algo en la ley, pero hasta ahora era como un divorcio, ¿no? Los legisladores tiraron la ley, el ministro de Educación de la Nación la tomó, empezó a trabajar en eso, después se puso con los ministros provinciales, no llegaron a ningún puerto, se quedaron tranquilos cada uno haciendo alguna cosita, poco y nada, y bueno, y aquí estamos, 12 años. Claro, estamos conversando con la doctora Mabel Bianco de la Fundación para el Estudio de la Investigación de la Mujer. Y doctora, aprovechando que estamos conversando con usted, que tiene una enorme trayectoria, porque hace muchísimo tiempo que está trabajando todos estos temas, usted estuvo en el Senado, ¿verdad?, hace unos días, y ¿qué pálpito tiene para este miércoles? ¿Cómo piensa que se van a ir desencadenando los hechos? Mire, yo creo que soy optimista en cuanto a que creo que los senadores y senadoras tienen una oportunidad de revisar estas posiciones. No estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo, y parece que son cosas macizas, y practicar lo que es el buen funcionamiento de un parlamento, que es discutir, es buscar por dónde se puede encontrar algún consenso dentro de los disensos, y producir una ley que, bueno, seguramente va a ser distinta de la que salió de diputados, pero que va a dar una respuesta, porque lo peor que puede hacer el Senado, y en este caso sí le tenemos que decir que es, la verdad, malo como ámbito legislativo, es ignorar el problema. Aquí no pasa nada, de esto no hablemos, la rechazamos, chau, sigamos adelante. Y esto, la verdad, que existió, existirá, no lo acabamos. Lo que podemos hacer es disminuirlo, controlarlo, pero lo peor que podemos hacer es mantenerlo en la clandestinidad. Y lo que estamos haciendo es eso, lo mantenemos en la clandestinidad. Entonces aquí no estamos discutiendo, ¿estamos a favor del aborto o en contra del aborto? Todos estamos en contra del aborto. ¿Quién quiere el aborto? Si yo le pregunto a usted, ¿usted quiere el aborto? Usted me va a decir que no. Ninguna mujer le va a reconocer eso, porque es la verdad, ninguna se embaraza para decir, ay, voy a tener el gusto de que me practiquen un aborto, de abortar. Claro. Eso es un absurdo. Entonces todos queremos eliminar el aborto, pero como es un hecho que existe porque en algún momento de su vida, que no es siempre lo mismo, las mujeres sienten una necesidad ante un embarazo que por algún motivo no pudieron evitar,
sea porque las violaron, sea porque no pudieron, porque le falló el método, o porque hubo otro cataclismo después que la lleva a que le genera que no lo pueden tener. Bueno, esas mujeres no pueden quedar así en banda como quedan ahora, solas, libradas a la extorsión de los médicos porque le piden lo que no vale, hasta los farmacéuticos que le cobran las drogas, que no sabemos muchas veces de qué calidad es porque ni les dan el envase, se las dan así sueltas. Bueno, quedan... Sí. Y las venden por unidad, perdón que le interrumpa, las venden por unidad y siguen haciendo el negocio, ¿no? Estamos hablando de fundamentalmente el misoprostol y, bueno, la mifepristona, que en general no se vende en las farmacias, pero no que, se vende, que no también... existe en este país todavía. Claro. Entonces, bueno, pero las dejamos ahí, más la vergüenza que sufre la discriminación, por eso es todo oculto, no dicen nada. Cuando se les complica no quieren ir al hospital porque les da miedo, porque van a tener que decirlo. Entonces es terrible y no lo viven solo ellas, lo vive toda la familia, porque bueno, en el fondo los hijos, todo el grupo lo vive, y si les va mal, es decir, que quedan gravemente enfermas o con una secuela o que se mueren, y bueno, quedaron en banda todas esas familias por algo que se pudo haber evitado. Entonces esto es lo que me parece que estamos hablando aquí. No van a aumentar los abortos, por el contrario, van a disminuir las muertes y bueno, van a disminuir la enfermedad. Se va a abaratar los costos porque lo que hoy nos cuesta atender una mujer con una complicación de un aborto, que en general son tratamientos con muchos días de internación, en terapias intensivas, con diálisis la mayoría de las veces, con antibióticos de todo tipo y de la máxima y por lo tanto carísimos, etcétera, para que muchas veces fallemos y esa mujer después todo eso que invertimos se muera. Yo no digo que está mal invertir, pero digo que es decepcionante que todo esto, y entonces tenemos todo ese gasto cuando nosotros podríamos haber invertido en una pastilla de misoprostol para la mujer que lo necesite, que lo pide, no para la que no lo pide, la que no lo quiere, lo que no lo necesita. Y con esa pastilla de misoprostol, esa mujer hubiera tenido un aborto que luego era revisada y era controlada y era vista, y si hacía falta, ahora no se hacen evacuaciones con legrado en estos casos, sino es con la jeringa esta, que la MEU, que no es de aspiración manual, que es mucho menos iatrogénica, que no necesita una anestesia general, que la mujer no tiene por qué quedarse internada, si con unas horas de reposo y de control después se va. Bueno, todo sería mucho más simple, mucho más barato, y no va a ser más, al contrario, va a ser menos, pero bueno, estamos fantaseando de que la mujer va a esperar al 9º mes para decir que quiere abortar, por favor. Sí, también falta, doctora, información en ese sentido, ¿no? Porque como que mucha gente que se opone da la impresión de que no es que son frailes o personalidades religiosas, sino que repiten el discurso, me parece que por desconocimiento de esto, justamente, que el aborto hoy es medicamentoso, o por AMEU fundamentalmente. Y me acordaba del caso de la santiagueña, una chica creo que de 22 años, de hace unos días, que terminó, falleciendo, pero previamente a eso un montón de complicaciones, esto que usted comentaba también, ¿no? Una intervención de terapia, de operaciones y demás, y que innecesario, ¿no? Por un aborto clandestino. Exactamente, pero bueno, lo que vimos es que todos los senadores, para que no escuchan eso, no ven eso, y sobre todo los de Santiago, y bueno, y que también el Ministerio de Salud como que no reacciona, los ministerios provinciales no reaccionan ahí, o creo que esto nos exige un replanteo, que ojalá lo podamos hacer, porque el otro día estaban conversando, debatiendo en un canal de televisión con uno de los directivos de la Asociación de Médicos de Clínica, mejor dicho, y bueno, y ellos también van a tener que adaptarse, porque él me decía, bueno, pero la ley ahora hay que modificarla. Bueno, le digo, eso se puede modificar, porque yo no tengo potestad como director de un establecimiento privado sobre el establecimiento privado de la otra cuadra,
porque claro, son establecimientos privados. Bueno, esas son las cosas que hay que corregir. Nosotros no tenemos personal médico contratado más que las guardias, los demás son médicos que vienen, se van, traen a sus enfermos y los atienden ahí. Bueno, eso también es algo que habrá que tenerlo en cuenta. Entonces, bueno, pero esto se arregla hablando, no se arregla rechazando. Y a mí me parece que es muy malo que los que se oponen, que no firmaron el despacho para no quedar en minoría, pero tampoco tuvieron tiempo de hacer otro despacho y a ver si conseguían más firmas. Entonces llegan sin nada. Quiere decir que lo que llegan es para tapar el problema debajo de la alfombra y no verlo. Y esto me parece que es lo peor que podemos hacer. Estuvimos 35 años haciendo eso, nos fue pésimo. Bueno, a ver si podemos aprender, ¿no? Perfecto, doctora Mabel Bianco, le agradecemos muchísimo la charla y bueno, seguramente vamos a conversar en otra oportunidad porque este tema sigue. Sí, seguro. ¿Se apruebe o no se apruebe? Muchas gracias, un abrazo, que tenga buenas noches. Hasta luego, Adiós. Adiós.